Buenas tardes, saludos, bienvenidos a todos, bienvenidos a nuestro live en Instagram 30 minutos con Victus, donde hablamos de temas relacionados a la nutrición y a la salud. Espero que hayan disfrutado de los últimos dos lives que eran un poquito más light, las barras de Protinex que hicimos la semana pasada, que por cierto quedaron muy sabrosas. Y el mes pasado tuvimos la clase de baile. Muy importante incorporar ejercicio, ¿no? Actividad física en nuestras vidas, tan importante como la nutrición. Así que espero que hayan disfrutado de ese live también. Esta semana tenemos un tema que yo diría es un poco más serio. Vamos a hablar del manejo nutricional en el paciente con cáncer. Este es un tema que puede ser bastante complejo, es una situación que es compleja para el paciente porque aquí tanto la enfermedad, tanto el mismo cáncer, como el tratamiento para el cáncer, la terapia antineoplásica, afecta el estado nutricional del paciente. Ambos producen desnutrición, producen catabolismo, producen alteraciones en el metabolismo del paciente y eso tiene consecuencias muy graves porque sabemos que el estado nutricional y el nivel de desnutrición que tenga un paciente está directamente asociado a, uno, lo bien o lo mal que tolera la terapia antineoplásica y por otra parte su sobrevivencia, su supervivencia, su capacidad de superar el tratamiento y el cáncer. Por lo tanto, vamos a hablar justo de ese tema hoy, del manejo nutricional del paciente oncológico y de los nutrientes especializados que nos pueden ayudar. Y ahí veo que nos va a acompañar hoy. Vamos a hablar de los nutrientes especializados, los famosos farmaconutrientes que nos pueden ayudar con estos pacientes. Y ahí veo a Diana. Bienvenida, licenciada, ¿cómo está? Hola Armando, buenas tardes. Bien, bien. ¿Y tú? ¿Cómo están todos? Muy bien, veo que tenemos buena conexión. ¿Me escucha bien? Sí, te escucho perfecto. ¿Yo también me escucho bien? Sí, excelente, perfecto. Ah, Tener la dicha de tener buena conexión. Gracias por acompañarnos hoy, la licenciada. Justo estaba mencionando que vamos a hablar del tema del manejo nutricional en el paciente con cáncer y vamos a hablar de nutrientes especializados, farmaconutrientes y fórmulas especializadas que nos pueden ayudar con el manejo nutricional de estos pacientes. Y usted es la persona indicada para ayudarnos con este tema, para hablarnos sobre este tema. Diana es nutrióloga, tiene su maestría en nutrición y ciencia. Trabaja actualmente en el servicio de nutrición en uno de los hospitales oncológicos más importantes de México, en Toluca. Entonces, su expertise es nutrición y oncología, nutrición y cáncer. Entonces, hoy nos va a hablar de este tema. Gracias de nuevo, Diana. Sabemos que el cuadro nutricional del paciente oncológico es complejo porque sabemos que la enfermedad propia, tanto como el tratamiento, afecta el estado nutricional y el estado nutricional de estos pacientes está estrechamente asociado a su supervivencia y a lo bien o lo mal que tolera la terapia antineoplásica. Cuéntenos un poco sobre lo que vemos en este paciente desde el punto de vista nutricional. sí, bueno, Armando, el paciente oncológico tiene una prevalencia muy, muy elevada de malnutrición o desnutrición. Estamos hablando de una cifra bastante amplia, pensando en que van a intervenir factores como el momento en el que se diagnosticó al paciente, el tipo de cáncer y el tratamiento antineoplásico o incluso el estadio que tenga el paciente. La prevalencia de desnutrición es amplia, de 20 a 80% de los pacientes oncológicos presentan un deterioro de su estado nutricional medido por diversos instrumentos, ¿no? Pero es bien sabido que el paciente oncológico es un paciente sumamente vulnerable a muchísimos factores que alteran esta malnutrición o que provocan esta malnutrición. Independientemente del tipo tumoral o de que sabemos perfecto que un paciente con cáncer de aparato o de tracto gastrointestinal pues va a tener
un impacto en su estado nutricio más elevado. Independientemente de la localización del tumor, también podemos agregar múltiples factores como el propio tratamiento antineoplásico, ¿no? Que sobre todo va a influir en la sintomatología del paciente y que sabemos bien que esta sintomatología pues es más afectada hacia la tolerancia de la vía oral o hasta hacia síntomas gastrointestinales. Y si a eso le sumamos muchas más cosas que son las propias creencias erróneas sobre alimentación, prescripciones o recomendaciones sin sustento y que muchas veces el paciente es tan vulnerable que sigue este tipo de recomendaciones. Entonces, todos estos factores van a influir en un deterioro de su estado de nutrición. Entonces, todos los pacientes con alguna enfermedad son vulnerables, pero el paciente oncológico tiene esa peculiaridad de que, aparte de todos esos factores, tiene un tratamiento desgastante y per se está viviendo un síndrome de respuesta inflamatoria constante, crónico, desencadena el síndrome de anorexia caquexia. Entonces, repito, independientemente de la localización del tumor, el paciente oncológico es muy vulnerable a un deterioro de su estado de nutrición y la prevalencia es alta. Entonces, estamos hablando de un paciente que va a padecer de nutrición por múltiples factores, como comentamos ya, por el mismo cáncer, ese estado inflamatorio que vemos en muchas condiciones crónicas, el tratamiento que afecta el paciente, la quimioterapia, la radioterapia, que afecta la mucosa intestinal, la mucosa oral, que entonces hace que se disminuya el apetito, el paciente no quiera comer porque a veces le duele. Y encima de eso, las creencias que a veces son erróneas, ¿no? Que tal vez ciertos suplementos que en realidad no funcionan o ciertos alimentos que no son debidos. Entonces, queremos que el paciente, y sabemos que el paciente se debe de alimentar bien. Muy fácil decirlo, ¿no? Pero muy difícil a veces lograrlo de estos pacientes. ¿Cuáles son algunas intervenciones en términos generales que podemos aplicarle a este paciente o que podemos aconsejarle a este paciente para que mejore su nutrición, para que mejore su estado nutricional, para aumentar el aporte de calorías y de proteínas, etcétera? Sí, eso que acabas de mencionar es real, o sea, puedo yo considerar que puedo dar un aporte calórico y proteico muy importante y que lo calculé perfectamente, pero llevarlo a la realidad, o sea, que el paciente realmente lo consuma, resulta sumamente difícil y repito, y no es que insista, pero sobre todo si está llevando un tratamiento antineoplásico. Entonces, tenemos que hacer uso de estrategias sin duda. Calcular energía y proteína es nuestra prioridad, pero también depende mucho. Algo muy importante es que debemos de tener muy bien claros nuestros objetivos con el paciente oncológico, porque el paciente oncológico no es un paciente estándar que yo pueda decir, estas son la energía que debo darle, esta es la proteína, esta es la distribución de macronutrientes. No, es algo muy variable porque depende mucho de mis objetivos. Entonces debemos de plantearnos muy bien los objetivos de nuestra intervención. ¿Para qué? Para que podamos echar mano de herramientas que pueden ir desde adecuaciones a la vía oral o una dietoterapia hasta el uso de soporte nutricional bien con algún objetivo, ¿no? Y es muy variable porque, te digo, depende mucho del paciente. Voy a tener el paciente oncológico que puede estar realizando una ingesta casi completa o puedo tener el paciente oncológico que si me consume el 20% de lo que requiere ya es ganancia, ¿no? Entonces, por eso tenemos que echar mano de estrategias como adecuar la dieta o dietoterapia, como hacer comidas que sean bastante copiosas y pero no en cantidad, sino que en un pequeño volumen pueda ayudar buena cantidad de energía, buena cantidad de proteína. Y ahí entonces, ahora todo esto que también ustedes están difundiendo mucho, que es preparaciones a lo mejor sencillas o básicas y que yo pueda enriquecerlas con algo, ¿no? Enriquecer con algún módulo, con alguna fórmula y entonces aprovechar esa ingesta. Y en el paciente oncológico es de las principales recomendaciones, que en poca cantidad podamos dar mucha energía y mucha proteína o lo más posible, si es que no está comiendo. Y aunado a eso, podemos echar mano de herramientas que ayuden tanto a su sintomatología gastrointestinal como a preservar
lo más que se pueda la integridad de su mucosa intestinal, porque la mayoría de los tratamientos antineoplásicos, y llamémosle sobre todo a la quimioterapia, pues sabemos que actúa sobre células de fácil replicación y que también actúa sobre las células de nuestro cuerpo de fácil replicación, como lo es la mucosa, la dermis, las células hematológicas, y sus efectos adversos van a ir principalmente hacia este tipo de células. Y hablando de nutrición, pues lo que se va a ver principalmente afectado va a ser la mucosa intestinal. Te repito, independientemente de que no sea un tumor de aparato digestivo, porque puedo tener una paciente con cáncer de mama que esté recibiendo una terapia antineoplásica que cause sintomatología gastrointestinal y por ende pues va a tener afectada su vía oral, ¿no? Entonces, tengo que hacer uso de este tipo de estrategias desde, te repito, desde la dietoterapia básica, que puede ser fraccionar, enriquecer comidas, etcétera, hasta hacer uso de soporte nutricional y de algunos, como tú dijiste al inicio, nutrimentos que está bien documentado que ayudan en mi paciente, sobre todo la sintomatología gastrointestinal, y preservar lo más que se pueda su función o su salud intestinal. Como la glutamina. Digamos que es de las más estudiadas y sí, a la vez controversial en el paciente oncológico, pero al menos vía enteral, vía oral y vía enteral, el beneficio se ha visto mayor. Hay recientes publicaciones del año pasado que en seres humanos, sobre todo en tratamiento con quimio y radioterapia abdominopélvica, que han demostrado que en las dosis correctas el uso de la glutamina tiene un efecto benéfico. Eso ya está documentado. Nosotros también estamos por documentar algo, sobre todo en el número de deposiciones del paciente. Y nuestra experiencia, bueno, en mi experiencia, la glutamina con lactobacilos, cualquiera de los dos módulos ayudan muchísimo en el paciente que está recibiendo tratamiento concomitante, o sea, combinación quimio-radioterapia, sobre todo a cavidad abdominopélvica, la radioterapia. Y no te voy a decir, o sea, es un módulo que mejora bastante la calidad de vida del paciente, y por ende, algo muy bonito es que por consecuencia se va a adherir y va a tener mayor éxito su tratamiento antineoplásico, porque Claro. son pacientes que de tener un número de más de 10 deposiciones al día por este tipo de estrategias, tanto dietoterapéuticas como de soporte en nutrición, disminuye o mejora su salud intestinal, mejora su absorción, disminuyen los efectos adversos y aumenta la adherencia no solo a nuestro tratamiento, sino también al tratamiento antineoplásico, que finalmente es el más importante. Nosotros somos un coadyuvante. La nutrición es parte fundamental del tratamiento antineoplásico. Somos un respaldo, un acompañante, pero sabemos que el tratamiento más importante es su quimioterapia, su cirugía, su radioterapia, y es el éxito de ese tratamiento no es nuevo, va a ir ligado al estado nutricional del paciente. Eso es algo que ya es indiscutible. Entonces, cuando hablamos de estrategias que tenemos para abordar este problema en el paciente, en realidad tenemos un abanico de herramientas, de estrategias, desde lo más sencillo, que es fraccionar las comidas para que sean más fácil de ingerir, usar módulos proteicos, tal vez módulos calóricos para aumentar la densidad calórica de esos alimentos para aumentar el estado, para mejorar el estado nutricional del paciente. Y por otro lado tenemos entonces farmaconutrientes como la glutamina, como bien mencionaste, que va a ayudar a mejorar, mejorar la mucosa intestinal, la mucosa oral también. Eso va a hacer que el paciente pueda digerir y absorber mejor sus nutrientes. Eso va a aumentar su apetito, y con un mejor apetito come mejor, se alimenta mejor, y con mejor alimentación, mejor estado nutricional. Y también tenemos, siguiendo con ese abanico, ampliando ese abanico, también tenemos otros fármacos nutrientes que sabemos que se mencionan mucho en varias enfermedades, en el paciente crítico y también en oncología específicamente, como la arginina, los aminoácidos de cadena ramificada, los oxidantes. Sí, pues la arginina junto con la glutamina serían los dos aminoácidos que se consideran farmaconutrimentos,
Y sobre todo, si estamos hablando de un paciente quirúrgico oncológico, pues la arginina jugaría un papel súper importante, pero no solo en el quirúrgico oncológico, es parte de este conjunto o equipo de farmaconutrimentos. La arginina, pues sabemos que es precursor del óxido nítrico y juega un papel súper importante en el proceso de cicatrización. En el caso de los nucleótidos, pues participan en la síntesis de linfocitos, tienen mucho que ver con toda esta inmunomodulación en cuanto a monocitos, linfocitos, etcétera. Y bueno, la glutamina ya es de las más platicadas que indiscutiblemente de manera oral, enteral o local va a enriquecer o va a ayudar a la mucosa intestinal, pero también recordemos que la glutamina juega un papel muy importante en la síntesis de linfocitos, o sea, también son un equipo, ¿no? Todos los farmaconutrimentos. Y el farmaconutrimento más estudiado en el paciente oncológico, sin duda, es el omega 3 y es de los que más se ha documentado su beneficio, sobre todo por ser un potente antiinflamatorio. Y ya habíamos mencionado al inicio que estos pacientes pues están viviendo un proceso inflamatorio importante que desencadena una serie de sustancias que todos sabemos que provocan catabolismo y de la mano hay una alteración del apetito súper importante. O sea, el paciente oncológico no es que no quiera comer, es que de verdad no tiene la necesidad fisiológica de comer. Y aunado a eso agregamos cuestiones emocionales que podríamos tardarnos otras 3, 4 horas hablando de eso, pero el omega 3 es de los más estudiados y de los que la dosis ya es indiscutible, que se debe de proveer para contrarrestar un poco este proceso. Pero algo que sí me gustaría comentar es que por sí solo cada uno de estos farmaconutrimentos pues tienen un impacto muy importante en la inmunomodulación. Y ahorita también mencionaste los antioxidantes, ¿no? Que a veces los dejamos como al final, pero que sabemos que también juegan un papel muy importante, claro, en el paciente oncológico, en las dosis correctas. Si tienen tratamiento antineoplásico, si es un paciente quirúrgico, si es un paciente en vigilancia, como sea, debo de vigilar siempre las dosis correctas de estos farmaconutrimentos y sobre todo de los antioxidantes. Entonces, por sí solo cada uno de ellos tiene un papel muy importante. Eso es indiscutible. Sin embargo, recordemos que nuestra asociación americana de nutrición enteral y parenteral nos define, y la europea también, que una fórmula inmunomoduladora va a nombrarse aquella que contenga todos estos farmaconutrimentos. Y yo te lo voy a decir, cada uno de estos en determinado momento del paciente es muy importante. Pero si ya quiero contrarrestar o hablar de inmunonutrición, pues claro que tenemos que hacer uso de este tipo de fórmulas en diferente momento, en diferentes cantidades, etcétera, pero recordemos que solo conteniendo a todos se le puede denominar fórmula inmunomoduladora y en nuestra región pues tenemos de Victus, el Immunex Plus o aquí en México llamado el Enterex IMX, pero de todos modos yo lo sigo llamando Immunex de repente de que pues es el Immunex Plus. Y es en nuestra región, al menos aquí en México, pues es al momento la única que cubriría con todos en dosis, llamémosle inmunomoduladoras, ¿no? En mi experiencia la he usado desde hace muchísimos años bastante y con excelentes resultados, no nada más porque me lo dice la guía, ¿no? Sino porque yo en mis pacientes veo una mejora o una respuesta mucho más favorable tanto a su tratamiento por la mejoría de su estado de nutrición. Claro. Ahora le voy a preguntar una pregunta muy frecuente que es sobre dosis, ¿no? ¿Cuánto dar y cuándo darlo? Pero antes quería recalcar dos puntos muy importantes que creo que mencionó. Uno es la dosis, ¿no? Que muchos de estos nutrientes, y también lo mencionó cuando hablamos de la glutamina, muchos de estos nutrientes, a veces si uno ve un estudio clínico que dice, bueno, tal ingrediente o tal nutriente no es efectivo, es porque no se ha utilizado una dosis correcta, una dosis terapéutica. Y eso es muy importante, creo yo, tomar en cuenta cuando estamos hablando de una glutamina, una arginina, los antioxidantes, etcétera, que el paciente reciba una dosis adecuada que de verdad se haya demostrado clínicamente que es efectiva.
eso por una parte. Por otra parte, es imposible encontrar todos estos nutrientes en alimentos normales. Queremos que el paciente coma normal, obviamente, que disfruta de su comida en lo posible, pero no vamos a encontrar una manzana alta en arginina o una zanahoria alto en glutamina. En realidad, tenemos que contar con fórmulas nutricionales especializadas, y tampoco es conveniente buscar estos ingredientes individualmente o estos componentes individualmente, porque se le iría o al paciente o a nuestros hospitales un dineral tratando de combinar todo esto. Para eso tenemos las Aparte. fórmulas especializadas. Ahora, cuéntenos un poco sobre la dosificación. ¿Cuándo se recomienda y cuánto de estas fórmulas se debe usar? Bien, voy a decirte la respuesta más común que lo hacemos los nutriólogos, que es depende. La verdad es que sí es depende, porque como dije al inicio, no por hablar del paciente oncológico va a ser un tratamiento estándar. Entonces recordemos esta parte súper importante de los objetivos de intervención y del tratamiento antineoplásico. Como nutriólogos en el área de oncología son dos cosas que nunca debemos perder de vista: nuestro objetivo con el paciente y el tratamiento antineoplásico. ¿Por qué? Porque entonces voy a comenzar hablando de dosis y tiempo de aquel que está más documentado, que es el oncológico quirúrgico, ¿no? Que un paciente, ya está bien dicho por varias guías, que un paciente que va a ser sometido a una resección de cabeza a cuello, de tracto gastrointestinal, y que esté en riesgo de desnutrición por algún instrumento, se le debe dar inmunonutrición de 7 a 10 días previos a la cirugía, ¿no? Si es una cirugía electiva o si es una cirugía de emergencia, se debe dar en cuanto antes, ¿no? La inmunonutrición. Pero si va a ser una cirugía programada, pues tengo que darla de 7 a 10 días previo. Si es una resección multiorgánica o pancreático-duodenectomía o Whipple, se debe de dar, en mi experiencia, independientemente del estado de nutrición, porque sabemos que van a ser pacientes igual de 7 a 10 días previos y posterior, porque van a ser pacientes que van a salir por protocolo, salen directamente a terapia intensiva, van a salir con la vía oral suprimida, no un día, ni dos, ni tres, a veces 5 o más. Entonces son pacientes que requieren inmunonutrición perioperatoria indudablemente. Y está bien dicho también por guías que este tipo de pacientes durante estancia en UCI deben recibir inmunonutrición y ya después irse quitando conforme van tolerando alimentación, dependiendo la vía, en fin. Ese es el paciente quirúrgico, que el uso de inmunonutrición es indiscutible. Algunas guías, algunos consensos marcan diferentes dosis, pero en mi experiencia, hablando de Immunex Plus, por ejemplo, yo doy mínimo un sobre durante esos 7-10 días previos. Muy importante, ahorita hablaste de la alimentación, muy importante tratar de que coma el paciente lo mejor posible. Yo también soy defensora de la alimentación, pero soy realista y sabemos que con los alimentos muchas veces en el paciente oncológico no lo logramos. Y muy importante darle su lugar a la alimentación. Si es vía oral, que el paciente desayune, come y cene lo mejor posible, y dar este tipo, o el Immunex Plus, darlo como en el Inter, dividido para no, con nuestras estrategias que podamos tomar, pero no suprimir la alimentación. O sea, eso es muy importante. Y darlo a lo mejor dentro de nuestro cálculo o extra, dependiendo la ingesta del paciente. Y luego está el paciente, en el paciente quirúrgico. Luego está el paciente oncológico con tratamiento antineoplásico, ya sea quimio o quimio-radio. Ahí depende de mi experiencia. Lo que nos dicen las guías es que debemos de hacer uso de fórmulas si es que no se está cubriendo el requerimiento. Y sí, tal cual, hay que valorar la ingesta del paciente. Por ejemplo, en pacientes en quimioterapia que no están teniendo una ingesta óptima y que requieren de inmunomodular, yo lo doy casi bajo el mismo esquema del paciente quirúrgico, tomando en cuenta su estado nutricio, su peso y, claro, un cálculo correcto de su ingesta combinado con este. Yo te puedo decir que yo tengo pacientes, depende de sus ciclos de quimioterapia, pero que tengo pacientes que les doy la fórmula 5 días previos o durante los 5 días después, que es cuando más o menos se le da el rango de toxicidad posterior a la quimioterapia, y me logran mantener un peso correcto sin tener que, sí,
presionarlos tanto con la ingesta, ¿no? Es más o menos como el esquema de dosificación. Digamos que es el paciente quirúrgico indiscutible, y el paciente con tratamiento antineoplásico va a depender mucho de su ingesta, de su estado nutricio y de sus objetivos. Esa es la dosis. ¿Que he dado más de un sobre? Sin lugar a duda. Pero he dado más de un sobre, pero sobre todo en paciente con sonda, ¿no? En donde he dado el requerimiento casi total proveniente de los Inmunex Plus, y así dependiendo el cálculo, pero esa es la Claro, dosificación a grandes rasgos. claro. No, bueno, se lo agradezco, licenciada, porque creo que es una pregunta difícil a responder a veces, pero creo que quedó bastante claro. En el paciente quirúrgico, el protocolo está bastante bien establecido. En el Sí, paciente con otros tratamientos no quirúrgicos, va a depender mucho de su estado nutricional, pero igual vale la pena, se vale decir que se debe de apoyar o que puede ser beneficioso apoyarlo con nutrición antes de la terapia para que lo tolere mejor y para apoyar ese estado nutricional. exactamente. Es más o Ah, menos la dosificación. no, excelente, licenciada. Quiero aprovechar para unas preguntas y unos comentarios. Alguien Ujú. preguntó que si en el paciente oncológico se le debe suplementar con vitamina D, glutatión y coenzima CoQ10, coenzima 10, coenzima Q10. O sea, el paciente oncológico en quimioterapia, No, no, no o creo que no, especificaron, solo en el paciente oncológico en general. pues es como mucha nomenclatura, pues, pero vitamina D sí se puede dar. Hay que, hay que tener, como les dije, claro los objetivos. Las guías en SCN al menos nos recomiendan que cuidemos los antioxidantes, ¿no? O sea, que no tenemos que dar más si el paciente no lo requiere. Entonces, por Claro, eso, si la pregunta fuese más específica hacia un caso, pues podríamos orientar mejor. Si tú me preguntas a grandes rasgos, pues se pueden dar, pues sí se pueden dar, pero debemos de valorar bien al paciente y cuidar y monitorearlo. No están contraindicados, pues, pero tampoco es como darlos extra, porque una dosis extra de antioxidantes en determinados momentos tampoco es recomendable. O sea, no me va a ayudar mucho, pues, sobre todo si tiene un tratamiento antineoplásico, y las mismas guías en SCN lo describen. No sé si respondí la pregunta. claro. Bueno, yo le añadiría a eso que a veces lo que buscamos con estos suplementos como el CoQ10, como el glutatión, es un efecto antioxidante. Y si contamos con una fórmula inmunomoduladora, ya estamos dando esos antioxidantes. Entre las vitaminas y los minerales, y también la glutamina, que se convierte eventualmente en glutatión en el cuerpo o apoya con la síntesis de glutatión. Entonces ya estamos respondiendo a esa duda. Sí, mira, en el caso específico del glutatión, digamos que lo repito, no es que sea malo otorgarlo, ¿no? Pero si a veces hacemos comparativas de que, no sé, cómo lo consiguen los pacientes o cómo se les hace llegar a los pacientes, incluso el costo, comparamos con darle, por ejemplo, glutamina o darle un módulo proteico, a veces resulta mucho más accesible para el propio paciente que darle a lo Claro, mejor esto, que no es malo, repito, o sea, no es que le vaya a causar un daño al paciente, pero que efectivamente tenemos fórmulas que son con mayor evidencia científica, lo cual eso claro. sí es muy, muy importante, y que aparte nuestras propias guías lo recomiendan. O sea, no es que sea malo, pero no es la mejor indicación que yo pudiese dar. Si fuera mi paciente y estuviera gastando en algo así, yo le recomendaría pues que a lo mejor optáramos por algo más con mayor evidencia y con mayor respaldo clínico, y que en mi Claro. experiencia ha funcionado mejor y que científicamente va a tener mucho más beneficio que esos componentes, sin Claro, duda. claro, claro, tiene sentido. Otro comentario que quiero, no fue una pregunta, fue un comentario que quiero reconocer y que usted mismo lo comentó, Diana, que en este paciente el tratamiento interdisciplinario, tomar en cuenta el estado mental, el estado emocional es muy importante. Entonces, solo quería mencionar eso. También en las guías, en las últimas guías que yo he leído, han hablado de la importancia del ejercicio, de la actividad física puede ayudar con el estado nutricional. También creo que es importante tomar en cuenta.
Y, licenciada, también nos preguntaron sobre los niños, pero no fue muy específica la pregunta, solo preguntaron, ¿y los niños? ¿Tiene alguna experiencia? Yo creo que la experiencia de ustedes es principalmente en adultos, ¿no? Sí, digamos que en el instituto donde trabajo vemos principalmente adultos. En el medio privado he tenido experiencia con niños. Claro, hay nutriólogas que tienen mucho mayor experiencia que yo en cáncer infantil, pero he tenido pacientes privados que he usado perfectamente, por ejemplo, módulos como el Glutapac y el Glutapac R en pacientes, por ejemplo, un niño, lo más que vamos a tener es un niño con un cáncer hematológico que va a tener quimioterapias, pero sí por muchísimo tiempo, y principalmente metotrexate. Y recordemos que uno de los principales efectos adversos de metotrexate pues es daño en la mucosa, pero a todos niveles, o sea, desde mucositis, cavidad oral, hasta, bueno, hasta todo el tracto gastrointestinal, y que pueden llegar a ser colitis neutropénica severa. Entonces hay que cuidar la salud intestinal. En cáncer infantil, en mi experiencia, te puedo decir que cuidar la salud intestinal es primordial, primordial, y a mí módulos como el Glutapac 10 o el Glutapac R me han servido perfectamente bien dosificados. Y Inmunex Plus es como una pregunta, bueno, que no me hacen, pero yo les voy a comentar que sí se ha llegado a usar siempre y cuando también cuantifiquemos muy bien el aporte proteico. Entonces es a grandes rasgos lo que te puedo decir en niños. Si la pregunta no es tan específica, pero te comparto eso que yo he tenido de experiencia, y y que seguramente hay mucho que hacer con niños, sobre todo por el periodo en el que están de crecimiento, de que sin duda sin un adulto debemos de dar soporte nutricional, bueno, en un niño es indiscutible. Entonces, a mí me ha funcionado esos dos módulos de esa forma, y el caso del Inmunex, en algunos casos muy, muy especiales, cuantificando con mucho cuidado la proteína sobre todo. Entonces, sí, sí se vale, sí se puede considerar el uso de estos inmunomoduladores, estos farmaconutrientes en niños, siempre y cuando tomando en cuenta el estado del niño y sus requerimientos nutricionales, y obviamente respetando el tratamiento que le esté dando el médico y el equipo interdisciplinario. Sí, sin duda. O sea, de hecho, a veces a mí me buscan, no sé, para consulta privada, para ver niños, en lo que a lo mejor los canalizan, o si a veces sí los sigo viendo yo, pero muchas veces el mismo oncólogo pediatra ya le dio por sí la recomendación de la glutamina. Eso ya es algo que sí ya se está viendo mucho. A lo mejor lo único que hay que ajustar es dosificación, ¿no? Que a lo mejor ellos no es que no sepan, no saben demasiado, pero no le dedican a lo mejor el cuidado en cuanto a alimentos, proteína, glutamina y en general todo Claro, lo demás. Es lo único, porque la verdad es que el oncólogo pediatra es alguien que se preocupa mucho por la nutrición. Digo, yo creo que desde la especialidad de pediatría son de los que más puedes ver preocupación por la nutrición, y a veces ya llega la recomendación, solo hay que hacer como que el ajuste de la dosis, ¿no? claro. Y eso se ve mucho que algunos profesionales de la salud reconocen la importancia de la nutrición, pero no siempre saben cómo hacer los cálculos, pero para eso tenemos los nutriólogos y los nutricionistas, ¿no? Exacto. Así es. Bueno, licenciada Diana, muchas gracias. Creo que hemos cubierto varios temas muy importantes hoy. Hemos aprendido mucho sobre los farmaconutrientes, la inmunomodulación. Como mencioné la última vez que hablamos de nutrición en cáncer, ¿no? Este es un tema muy amplio, siempre queda muchos temas por los cuales hablar, así que espero que podamos repetir esto próximamente. Muchas gracias de nuevo por acompañarnos. Muchas gracias a todos los que se conectaron aquí en 30 Minutos con Victus Live. Por favor, recuerden seguirnos aquí en Instagram y en Facebook. Como siempre, les comento, si tienen alguna duda, alguna pregunta sobre el tema de hoy o sobre nuestros productos, no duden en escribirnos a través de estos medios. Siempre indíquenos de dónde nos están escribiendo, ya que nuestros productos están disponibles en casi toda Latinoamérica para poder mejor servirle. Díganos de dónde nos escriben. Y gracias de nuevo, gracias licenciadas, perdón, por toda la información, por compartir su expertise con nosotros, y esperemos que se repita muy pronto.
Ojalá que sí, Armando. La verdad es que es para mí un gusto. Sé que, bueno, me agrada compartir con ustedes y también siempre hay preguntas diferentes y preguntas que, pues, que son del día al día de todos, o sea, de todos nosotros. Y me gusta compartir no por el sentido de decir, ya aquí está lo que se debe de hacer, sino también porque nos vamos dando cuenta que todavía hay mucho que se tiene que hacer y Así que no es. olvidemos que nuestro paciente oncológico es alguien que no podemos dejar sin sin un aporte extra, sin un soporte nutricional, porque es un paciente muy vulnerable. Eso nunca lo olvidemos, en todos los sentidos. Entonces, Así para mí es un es. gusto compartir y muchas gracias. Y gracias a todos también por sus comentarios, sus preguntas. La verdad es que somos un gremio cada vez más grande, más unido y que qué bueno que estas ventajas de esta situación que estamos viviendo, todo de que sigamos conectados todos, ¿no? Entonces, muchas gracias a ti, muchas gracias a Victus por la invitación y muchas gracias a todos por su tiempo y su dedicación. A ti, Diana. Chao. Saludos a todos. Bye Cuídense bye. mucho. Hasta la Chao. próxima.